Desde hace siglos, el nombre de Nostradamus ha sido pronunciado con temor, fascinación y misterio. Porque cada vez que el mundo entra en una fase de caos, sus escritos vuelven a cobrar vida como si hubieran sido escritos para este preciso momento. Guerras, caídas de imperios, traiciones internas y líderes abandonados por los suyos parecen repetirse como un patrón eterno. Y hoy, muchos aseguran que Colombia no está fuera de ese ciclo. En los últimos meses, una inquietante interpretación de una de sus cuartetas ha comenzado a circular con fuerza entre analistas alternativos, investigadores independientes y canales de profecías, y todos coinciden en algo perturbador. Nostradamus habría revelado quién traicionará a Gustavo Petro, y lo más impactante es que esa persona ya fue nombrada. Ya está dentro del círculo de poder y nadie parece estar prestando atención a las señales. La historia comienza con una cuarteta poco citada, casi olvidada, pero que describe con una precisión inquietante el ascenso de un líder reformista en una tierra dividida, rodeado de aliados que sonríen en público pero conspiran en silencio. Nostradamus habla de un gobernante que llega con promesas de cambio, apoyado por las masas, pero debilitado desde dentro por la ambición de quienes dicen servirle. Según la interpretación, este líder no caerá por una guerra externa ni por un golpe directo, sino por una traición interna, lenta, silenciosa y devastadora, ejecutada por alguien que conoce cada debilidad, cada secreto y cada movimiento del poder. En Colombia, el clima político se ha vuelto cada vez más tenso. Las promesas de transformación, justicia social y ruptura con el pasado chocan diariamente con una realidad dura, marcada por intereses económicos, presiones internacionales y luchas internas. En este escenario, la figura de Gustavo Petro se encuentra en el centro de una tormenta que parece crecer sin control. Lo que pocos se atreven a decir en voz alta es que, según esta lectura profética, el verdadero peligro para su gobierno no vendrá de la oposición visible, sino de una figura cercana, alguien que hoy ocupa un cargo clave, alguien que fue presentado como aliado, pero que en el momento decisivo dará la espalda. Nostradamus escribió que el traidor será anunciado antes de actuar, una frase que ha dejado helados a muchos, porque sugiere que el nombre estará a la vista de todos, en discursos, nombramientos y titulares, pero la mayoría no lo reconocerá hasta que sea demasiado tarde. Esto no sería una traición impulsiva, sino una jugada estratégica, cuidadosamente calculada, donde cada paso parecerá legal, institucional y hasta justificable. El golpe no será inmediato, sino progresivo, erosionando la autoridad, la credibilidad y el control del líder hasta dejarlo aislado. Lo más inquietante es que la cuarteta menciona que este traidor se presentará como salvador en medio de la crisis, alguien que dirá actuar por el bien del país, mientras en realidad ejecuta el colapso final del proyecto político. Según los intérpretes, este personaje no proviene de la vieja oposición tradicional, sino del mismo espacio ideológico que Petro, lo que hará la traición aún más dolorosa y confusa para la población. Será alguien en quien muchos confiaron, alguien que habló de cambio, pero que terminará siendo recordado como el rostro del quiebre. A medida que estas interpretaciones se difunden, algunos comienzan a observar con más atención los movimientos internos del gobierno, los cambios de postura, las contradicciones en discursos y las decisiones que parecen ir en direcciones opuestas al proyecto original. Nostradamus advertía que el traidor hablará con dos lenguas, una para el pueblo y otra para los verdaderos dueños del poder. Esta dualidad es clave para entender por qué, incluso cuando las señales estén frente a los ojos de todos, pocos querrán creerlo. La profecía también sugiere que esta traición marcará un antes y un después para Colombia, no solo a nivel político, sino social y espiritual. Habla de desilusión colectiva, de un pueblo que despertará bruscamente al darse cuenta de que el cambio prometido fue saboteado desde adentro. El impacto no será inmediato, pero sus consecuencias se sentirán durante años, con una profunda pérdida de confianza en las instituciones y en los líderes que dicen representar al pueblo. Lo más escalofriante es que Nostradamus deja claro que el líder traicionado no será destruido físicamente, sino simbólicamente. Será aislado, desacreditado y empujado a un punto donde cada decisión parecerá errada, incluso cuando no lo sea. El traidor, mientras tanto, ganará visibilidad, apoyo mediático y una narrativa favorable, posicionándose como la figura razonable en medio del caos que él mismo ayudó a crear. Muchos se preguntan por qué estas profecías resurgen justo ahora. Algunos creen que no es coincidencia, que el momento histórico de Colombia encaja demasiado bien con lo descrito hace más de 450 años. Nostradamus advertía que cuando un líder desafía estructuras profundas de poder, la respuesta no siempre es frontal. A veces, el enemigo más peligroso se sienta a tu lado, te aplaude, te aconseja y espera pacientemente el momento exacto para actuar. Y aquí surge la pregunta que incomoda,
la que pocos quieren formular pero que resuena con fuerza. ¿Quién es esa persona? ¿Quién dentro del gobierno encaja con cada una de estas señales? ¿Quién fue nombrado, defendido y elevado y ahora podría convertirse en el ejecutor de la profecía? La respuesta, según los intérpretes, ya está frente a nosotros, escondida a plena luz del día, esperando que el escenario esté completamente preparado. Antes de continuar, es importante que tú, que estás viendo este contenido, te hagas una pregunta clave. ¿Crees que las profecías de Nostradamus siguen cumpliéndose en el mundo moderno, o todo esto es solo una coincidencia cuidadosamente construida? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves la política colombiana para siempre. Suscríbete al canal y deja tu like, porque en la próxima parte revelaremos las pistas más claras sobre esta traición anunciada, y entenderás por qué muchos dicen que el nombre ya fue dicho, pero casi nadie lo ha entendido. La lectura más profunda de las cuartetas atribuidas a Nostradamus revela que nada ocurre de manera abrupta, todo se prepara en silencio, como un escenario que se construye pieza por pieza hasta que el desenlace parece inevitable. En esta segunda parte, los intérpretes señalan que la traición no surge de un acto de rabia ni de una ruptura visible, sino de una acumulación de gestos ambiguos, decisiones contradictorias y discursos cuidadosamente calculados. Nostradamus hablaba de un hombre de confianza elevado por su verbo, alguien que domina el lenguaje, que sabe cómo tranquilizar a las masas y, al mismo tiempo, cómo negociar con fuerzas que no se muestran en público. En el contexto colombiano actual, esa descripción comienza a incomodar, porque encaja con figuras que hoy ocupan espacios estratégicos dentro del gobierno de Gustavo Petro. La profecía insiste en que el traidor no llegará desde fuera, sino que crecerá desde dentro, fortalecido por el propio líder al que luego debilitará. Nostradamus advertía que el gobernante confiaría demasiado en la lealtad ideológica, creyendo que compartir un discurso era garantía de fidelidad. Ese sería el error fatal. El traidor, según el texto, adoptará el mismo lenguaje del cambio, repetirá las mismas consignas, pero sus acciones, aunque sutiles, comenzarán a desviar el rumbo. Decisiones administrativas que parecen técnicas, alianzas que se justifican como necesarias, silencios estratégicos ante conflictos clave, todo eso formaría parte del plan. Los analistas alternativos señalan que uno de los signos más claros de esta traición anunciada es la fragmentación interna del mensaje. Cuando un gobierno comienza a hablar con voces distintas, cuando las promesas se reinterpretan según la conveniencia del momento, Nostradamus diría que el veneno ya está circulando. El traidor no atacará directamente al líder. Al contrario, lo protegerá en público, lo defenderá frente a críticas externas, mientras en privado construye su propia red de poder. Así, cuando llegue el momento del quiebre, parecerá que el colapso fue inevitable, casi natural. Otra clave inquietante de la cuarteta es la mención de la mano que firma y desata. Esto ha sido interpretado como alguien con capacidad real de decisión, no un actor secundario ni un simple vocero. Alguien que puede firmar decretos, autorizar movimientos, influir en el rumbo económico o político del país. Esta figura, dice Nostradamus, se presentará como pragmática, como la voz de la razón en medio del idealismo del líder. Será quien diga esto no es posible. Hay que ceder. El sistema no permite tanto cambio, y poco a poco irá vaciando el proyecto original desde adentro. En este punto, la profecía se vuelve aún más perturbadora, porque menciona que el traidor será aplaudido por los mismos poderes que siempre se opusieron al cambio. Medios, sectores económicos y actores internacionales comenzarán a mostrarle una simpatía inesperada. No será un apoyo abierto al principio, sino una cobertura más amable, entrevistas más favorables, análisis que lo presenten como una figura moderada y confiable. Mientras tanto, el líder elegido por el pueblo comenzará a ser retratado como radical, errático e incapaz de gobernar. Nostradamus parecía comprender algo esencial sobre la naturaleza del poder. Cuando un líder pierde el control de la narrativa, ya ha perdido la mitad de la batalla. El traidor, consciente de esto, trabajará incansablemente para moldear el relato, para que cada crisis apunte hacia arriba, hacia el presidente, mientras él aparece como el solucionador silencioso. Esta dinámica no se construye en días ni semanas, sino en meses, incluso a años, y cuando finalmente se hace visible, el daño ya es profundo. La cuarteta también habla de un momento específico, una crisis que actuará como catalizador. Puede ser económica, social o institucional, pero será lo suficientemente grave como para justificar decisiones excepcionales. Es allí donde el traidor dará su paso más audaz, no como un golpe frontal, sino como una salvación.
Nostradamus sugiere que muchos celebrarán ese movimiento, creyendo que se ha evitado un mal mayor, sin entender que en realidad se ha sellado la traición. En este escenario, el pueblo queda dividido, confundido, atrapado entre versiones opuestas de una misma historia. Algunos seguirán apoyando al líder original, otros se alinearán con la figura que promete estabilidad. Esta fractura social es, según los intérpretes, uno de los objetivos finales del traidor, porque un pueblo dividido es más fácil de controlar y menos capaz de exigir responsabilidades. Ahora bien, lo más inquietante de esta profecía no es solo la traición en sí, sino el hecho de que, según Nostradamus, todo ocurre a la vista de todos. Las señales están ahí, los movimientos son públicos, los nombramientos son oficiales. No hay conspiración secreta en un sótano oscuro, sino una traición institucionalizada, legal, envuelta en discursos técnicos y justificaciones políticas. Por eso, muchos no la reconocerán hasta que el daño sea irreversible. Y aquí es donde la pregunta vuelve con más fuerza que nunca. Estamos viendo ya esos signos en Colombia. Hay figuras que encajan demasiado bien con este perfil descrito hace siglos, o estamos proyectando nuestros miedos en textos antiguos. Antes de avanzar a la siguiente parte, te invitamos a reflexionar y participar. Escribe en los comentarios si crees que esta profecía está describiendo un proceso real o si todo esto es solo una interpretación exagerada. Suscríbete y deja tu like, porque en la parte 3 entraremos en el momento más oscuro de la predicción, cuando el nombre, según dicen, deja de ser un misterio y la traición se vuelve imposible de ignorar. A medida que avanzan las interpretaciones, la tercera capa de la profecía se vuelve más densa y perturbadora, porque ya no se trata solo de señales dispersas o movimientos ambiguos, sino de un punto de inflexión donde todo comienza a alinearse con una precisión inquietante. Nostradamus describía este momento como la hora del desvelo, cuando aquello que parecía confuso empieza a adquirir forma, cuando las piezas sueltas encajan y el pueblo comienza a sentir que algo no está bien, aunque todavía no logre explicarlo con claridad. En este tramo de la lectura, los intérpretes señalan que el traidor deja de actuar únicamente en las sombras y empieza a ocupar el centro del escenario, no como antagonista, sino como protagonista inesperado. Según la cuarteta, este personaje será presentado, directa o indirectamente, como imprescindible. Su nombre circulará con más fuerza en medios, análisis políticos y conversaciones públicas. No porque haya sido acusado, sino porque se le mostrará como el pilar que sostiene la estabilidad en medio del desorden. Nostradamus advertía que este sería el momento más peligroso, porque la traición no se manifestará como ruptura, sino como solución. Muchos, cansados de la incertidumbre, abrazarán esa figura sin cuestionarla, convencidos de que representa la única salida posible. La profecía menciona que el líder original será rodeado por un clima de desgaste constante. Cada error, real o amplificado, será magnificado. Cada logro será minimizado o atribuido a otros. En ese contexto, el traidor avanzará con pasos firmes, siempre con un discurso de responsabilidad, de realismo, de límites impuestos por la realidad. Nostradamus hablaba de la voz templada que apaga el fuego, una metáfora que muchos interpretan como la figura que neutraliza el impulso transformador bajo el argumento de evitar el caos. Este proceso no ocurre en silencio. Por el contrario, es ruidoso, mediático, visible. La población es testigo de debates, tensiones internas y mensajes contradictorios. Sin embargo, la mayoría no identifica la traición porque espera un gesto claro, una confrontación directa, algo que confirme la sospecha. Pero Nostradamus fue claro. La verdadera traición moderna no necesita espadas ni golpes. Se ejecuta con palabras, con firmas, con sonrisas y con la legitimidad que da el sistema. En este punto, los intérpretes señalan que la profecía se vuelve casi cruel, porque indica que el líder traicionado será consciente de lo que ocurre, pero estará atrapado, rodeado de presiones, compromisos y un aparato institucional que ya no controla del todo. Cada intento de reacción será presentado como una prueba más de su supuesta incapacidad. El traidor, mientras tanto, mantendrá la calma, reforzando su imagen de equilibrio y sensatez. Nostradamus también advertía que el pueblo se dividiría emocionalmente, no solo políticamente, sino moralmente. Algunos sentirán que defender al líder original es un acto de lealtad. Otros creerán que apoyar al nuevo protagonista es una decisión responsable. Esta fractura profunda es parte central de la profecía, porque debilita cualquier posibilidad de resistencia colectiva. Un pueblo dividido discute entre sí mientras el verdadero juego de poder se consolida. Lo más inquietante es que, según esta lectura, el nombre del traidor no aparece como un secreto oculto,
sino como algo que ya ha sido pronunciado en actos oficiales, entrevistas y discursos. El nombre fue dicho y no escuchado, escribió Nostradamus, una frase que ha generado escalofríos entre quienes analizan el contexto actual. No porque falte información, sino porque sobra distracción. El exceso de ruido impide ver lo esencial. En este escenario, el liderazgo de Gustavo Petro entra en una fase crítica, no por una caída inmediata, sino por un lento proceso de aislamiento. Antiguos aliados se vuelven cautelosos, las decisiones se vuelven más difíciles y cada movimiento parece tener un costo político desproporcionado. Nostradamus describía esto como el reinado sin eco, cuando el líder habla, pero ya no resuena como antes. La profecía no ofrece consuelo fácil, no promete una revelación dramática, ni una justicia inmediata. Por el contrario, sugiere que muchos comprenderán la traición solo cuando miren atrás, cuando el proyecto original ya esté irreversiblemente transformado. El traidor, en ese momento, ya no será visto como tal por todos, sino como una figura histórica ambigua, defendida por unos y condenada por otros. Y aquí llegamos al punto que incomoda, el que genera silencio y tensión. Si el nombre ya fue dicho, si la traición ya está en marcha y si las señales están frente a nosotros, la pregunta deja de ser quién, y pasa a ser cuándo y cómo reaccionará la sociedad. Nostradamus parecía advertir que el mayor peligro no es la traición en sí, sino la indiferencia colectiva ante las señales. Antes de continuar hacia la parte final de esta revelación, queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que estamos presenciando el cumplimiento de una profecía escrita hace siglos, o todo esto es una construcción narrativa que refleja los miedos de nuestro tiempo? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz es parte de este análisis. Suscríbete al canal y deja tu like para no perderte la parte 4, donde exploraremos las consecuencias finales de esta traición anunciada y el destino que, según Nostradamus, le espera al país cuando la verdad ya no pueda ser ignorada